Classic from here. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, Raúl? Venga, pues Ah, empecemos. buenas. Voy a presentarte, ¿vale? Vale, sí. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Aquí tenemos a Raúl Artiles desde Alemania con ustedes. Primero que nada voy a hacer una brevísima presentación. Ya han estado un tiempo trabajando alrededor de su obra, esta última obra que ha realizado, que es Black Hole, que está en San Antonio Abad. Y lógicamente es un placer tenerle ahora aquí en primera persona, pues hablando con nosotros. La verdad que es una gran oportunidad de aprovechar, pues tener al creador alrededor del cual estamos trabajando, pues para podernos interrelacionar con él. Por eso este micrófono además, para que hagan aquellas preguntas que estimen oportunas una vez que él pues dé su conferencia. Raúl es un artista joven, ya lo ves. Nació en 1985 y además fue alumno de esta escuela. O sea que bienvenido de nuevo Gracias. a esta casa que es la tuya. Muy bien. Y nada, dar las gracias a todo el alumnado que está aquí presente, tanto los que están trabajando en primera persona como aquellos que están en los mismos grupos u otros, con respecto al territorio ocupado. Es muy interesante y muy bueno para nosotros darles a conocer como escuela por todas estas actividades que realizamos y además por los artistas que las realizan en primera persona. También agradecer la presencia y la colaboración con el Centro Atlántico de Arte Moderno en todo este trabajo que estamos realizando como siempre, están con nosotros. Pues nada, les dejo con Raúl, ¿vale? Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muy bien. Hola, buenas. Ya como ha dicho vuestro director de tarde, subdirector, soy Raúl. Es un poco raro para mí hacer esto porque no he tenido la experiencia previa, la realidad. Yo quería organizar como, más que una conferencia, como una especie de presentación de de toda la obra, de todo el proceso de creación de la obra previa a la exposición que ustedes han visitado ahora en el CAM. Entonces lo que he hecho es una especie de recorrido cronológico a partir de imágenes antiguas hasta llegar hasta ahora. Bueno, primero que nada, se me había olvidado darle las gracias por estar ahí y espero no aburrirles, vamos, espero no... Espero que esto no se convierta en la típica charla aburrida que ustedes miren el reloj para irse y tal. Entonces lo que vamos a hacer es, les voy a compartir una pantallita para que ustedes vayan viendo las imágenes mientras yo las voy explicando, que creo que es la mejor opción para... espérate un segundo. Espérate. Esto es lo que pasa cuando no se tiene experiencia. A ver, ya. Perdón, ¿eh? No te preocupes, Raúl. Esto en el making of salió mejor. Bueno, se ve la pantalla. ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, pues voy a empezar a explicar la obra. Esto es en el 2007, o sea, yo cuando empecé a trabajar en la facultad, bueno, a trabajar, a estudiar en la Facultad de Bellas Artes, esto es en la Facultad de Bellas Artes en Tenerife, eh, siempre me había surgido la, la inquietud de trabajar sobre la identidad y el papel del artista en nuestra sociedad y qué es lo que tiene que hacer un artista para estar ahí, ¿no? Entonces, lo que en estas imágenes se pueden ver es una especie son unas especies de autorretratos realizados en papel óleo sobre papel, perdón. Y lo que intentaban hablar era como hablar de la metáfora del artista perdido. Es un poco literal, pero son trabajos de 2007, son trabajos de facultad. Pero yo creo que son importantes para llegar a donde estamos ahora. Eh, lo que me dediqué a hacer en esa época era trabajar sobre papeles ya usados, eran papeles de alumnos de anatomía que los desechaban, que se convertían como una especie, los abandonaban en clase porque ya las clases habían acabado
y no todo el mundo quiere recordar o guardar ese material de académico. Entonces, yo lo que hice fue reutilizarlos, reciclarlos para poder trabajar encima sobre la idea de lo que es un artista, o sea, el tema de la identidad y el sujeto como, como principal protagonista de la obra. En el fondo de las piezas se pueden ver como restos de dibujos anatómicos, de anatomía académica, entonces era como una especie de juego entre lo que puede ser la academia como escuela, sí, como escuela, como profesor de lo que debería de ser, y en contrapunto trabajar sobre ellas para darles un nuevo sentido, enfrentándote a lo que la academia te dice. Era como una especie, ese era el juego que era en el que yo quería trabajar en estas piezas. Lo interesante era que yo trabajaba sobre dibujos que no eran míos. Entonces los dibujos eh, tenían como un carácter más, o sea, como más distante. Tenía un carácter de piezas robadas. O sea, me interesaba el tema de robar las piezas. Eh, Aquí me dediqué, o sea, todas estas imágenes son de la misma época, lo que pasa, iba turnando, o sea, trabajando sobre la marcha, sobre distintos materiales, era como una especie de época de, de búsqueda de lo que un artista debe hacer o lo que es un artista. Nadie sabe lo que es un artista. Cuando llegamos a la facultad estamos pendientes de hacerlo bien y tal, pero en cierto modo, cuando llegas a la facultad y pasan unos años, no el primero, sino a lo mejor el segundo, el tercero, es cuando te das cuenta de que no es tan sencillo como parece. El- en estas imágenes se puede ver como yo me dediqué o sea, me centré en el icono del equilibrista. El equilibrista para mí era como una especie de metáfora, pero es súper literal, partiendo de la base de que son imágenes antiguas. El equilibrista como una especie de sujeto que, o sea, que su identidad no le corresponde o simplemente está en un proceso de búsqueda. Yo cuando presenté este trabajo en la facultad lo defendí de una forma muy directa y muy sencilla y sincera, que era este trabajo a lo mejor no tiene un contenido conceptual potente, pero el contenido conceptual en este momento era que yo estaba perdido, ¿no? Entonces, hablar de la pérdida, robando imágenes de otros alumnos y encima superponiendo lo que yo creía que debería ser esa imagen, me pareció una forma de intentar buscar un sentido. O sea, ese era el principal motivo por lo que yo hacía esto. Estos son de lo que mismo estamos hablando, son imágenes, esto era óleo sobre papel, aceite, era una locura de materiales, o sea, no tenía, o sea, yo cuando empezaba a hacer las imágenes no me centraba en la técnica, ni me centraba en que pudiera ser viable la técnica, si aguantaría el papel o no. Lo que me trataba de hacer era desechar todas esas imágenes que me interesaba borrar de mi cabeza. Entonces, para borrarlas, lo que a mí me funciona es procesarlas, y procesarlas para mí es dibujarlas. Entonces, eh, no sé si a algunos les pasa lo mismo, pero, o sea, yo creo que una forma buena para desechar las imágenes o para liberarte de todas esas imágenes previas que te aparecen en la cabeza cuando intentas hacer algo, dibujarlas o procesarlas de alguna forma, ya sea en vídeo, foto, lo que quieran. O sea, a mí me parece interesante dibujarlas, porque te hace pensar en realidad. Eh, bueno, a partir de estas imágenes, que era una serie gigante, no eran solo estas imágenes que les he pasado, pues empecé como a centrarme más. Entonces, en esa época estábamos en la facultad hablando mucho del sujeto, de la identidad, del paisaje, de, o sea, teorías Foucaultianas sobre qué es la identidad, las tecnologías del yo, eran libros ya que estábamos empezando a leer, por ejemplo. Y yo me centré también en leerme un señor que se llama Gilles Lipovetsky. Gilles Lipovetsky habla en la sociedad del espectáculo,
no, me estoy equivocando. Bueno, lo que yo capturé principalmente de ese autor era cómo describía la sociedad contemporánea en la que estábamos. Lo que estábamos, o sea, lo que él decía era que la sociedad era una sociedad inestable y que el sujeto tambaleaba para poder mantenerse, o sea, estaba continuamente intentando mantener el equilibrio en todo eso que es nuestro contexto, nuestro paisaje, nuestra sociedad, como queramos llamarlo. Por eso empecé a usar el icono del patinador. El patinador nace porque viajé a Alemania y estuve una tarde entera patinando en un lago helado y me pareció súper estética la imagen del patinador, o sea, de tantas personas patinando y me pareció una metáfora perfecta. Aún así, seguía usando esas imágenes robadas, robadas no, sino recuperadas quizás de la clase de anatomía, que el profesor de anatomía, Ramiro Carrillo, me lo permitía, todo hay que decirlo, que no las robaba, sino las pedía prestadas. Entonces, seguía usándolas porque me seguía pareciendo interesante que detrás de todo lo que yo estaba intentando buscar siempre estaba la academia. La academia en cuanto a las técnicas de dibujo, todo, o sea, con la academia me refiero a todo lo que están haciendo ustedes ahora, por ejemplo, de estar en la facultad, de tener unos parámetros a seguir, de pues, empezar a dibujar grafito, carboncillo, etcétera, pues esto es así, esto es así. Eso es lo que yo quería, más que nada, o sea, lo que a mí me interesaba de esas imágenes de fondo. A la par de que el fondo se convierte en protagonista también porque es un fondo, o sea, podríamos decir que la academia está de fondo, ¿no? Era como la excusa que yo usaba. A la vez, mientras seguía el proceso de esta obra, pues me dediqué a perdón, intentar interactuar, que mis pies, que las imágenes que yo hacía interactuaran con el fondo. Bueno, en este caso debería haber puesto otras imágenes, pero sí, hay piezas que empiezan a interactuar con el fondo empieza a camuflar, a mezclarse con el sujeto que yo dibujaba. Eh, bueno, bueno, voy a pasar la imagen, perdona. Eh, a partir de los dibujos de papel, pues empecé a dibujar, bueno, a dibujar, a pintar óleo, un óleo normal. O sea, pintar tela, óleo sobre lienzo, pero siguiendo la misma, eh, o sea, la misma línea de dibujar siluetas sobre un paisaje, de un paisaje difuso, un paisaje frío. Lo que interesó en ese momento fue que yo estaba dibujando un paisaje frío y vivimos en Canarias, que son paisajes como para nosotros lejanos. Eso era lo interesante porque era como una especie de hablar sobre la distancia que hay entre el sujeto, nosotros, con nuestro paisaje. A veces estamos en un lugar, pero no nos sentimos parte de él. Ese era el motivo por lo que yo empecé a añadir estos paisajes nevados de países nórdicos o centroeuropeos. Y bueno, les paso las imágenes. O sea, a mí me interesaba que el sujeto fuera una silueta, que no tuviera características, que no tuviera adjetivos que les pudiéramos añadir, hasta el punto de llegar a esta imagen, por ejemplo, que es un paisaje eh, sencillo, un paisaje plano, pero a la vez con una profundidad o sea, hablando de la pintura. O sea, cuando yo empecé a pintar sobre óleo, perdón, es que estoy como un poco caos. Cuando empecé yo a usar el óleo, eh, mi interés por el óleo o por la pintura era usar la pintura como medio de deslizamiento. A la par que yo estaba usando estos iconos de esquiadores como iconos directos de esas metáforas que yo estaba trabajando, pues usaba la pintura del mismo modo. Para mí la pintura en este momento era un ejercicio de deslizamiento, porque la pintura se desliza, es un material líquido. Entonces empecé a usar en todos
en toda la obra empecé a trabajar sobre cómo hacer que la técnica que se use en ese momento esté relacionada con el marco teórico o con el marco conceptual en lo que yo estoy trabajando. Y para mí la pintura en ese momento era un ejercicio de deslizamiento que rebundaba todos esos conceptos de la identidad, de la sociedad inestable, etcétera, etcétera. Entonces son imágenes de esquiadores como los otros esquiadores, o sea, como los otros patinadores, etcétera. Estos son piezas que se expusieron en la Sala Cabrera Pinto de Tenerife, en una exposición anual que empezó a ser un profesor de la facultad, comisariada por él, por Ramón Sala, y lo que pretendía él era como agrupar todos los años a los nuevos artistas que iban apareciendo de la facultad, las personas que iban despuntando o que iban trabajando seriamente en piezas artísticas. Estos son imágenes de sala. Aquí vemos como si hay más imágenes en las que los patinadores están sobre los papeles. Eh, o sea, todo hablando siempre del mismo concepto de la identidad, del deslizamiento, de las sombras, de la silueta como máxima expresión de la identidad de un sujeto, etcétera. Todas son imágenes de sala. Perdona, a lo mejor las estoy pasando muy rápido. No sé si se está pasando rápido. Bueno, no oigo nada, pero supongo que las estoy pasando rápido. Pues yo soy así. Tú al ritmo que consideres oportuno. No, Vale, pero no, se están pudiendo ver, Raúl, no te preocupes. es que a veces se me olvida que están ustedes ahí porque parece que estoy aquí hablando solo. Eh, Pues nada, me quedo contigo. bueno, todo esto son imágenes que hablaban sobre todos esos temas que les he hablado ahora y esto era como el final, el hecatombe de todo ese proceso artístico que yo me pasé haciendo, esto fue en tercero de carrera, y en ese ejercicio de búsqueda de un sentido a la producción artística, pues yo me dediqué a hacer todo esto. Y esto era como el final, ¿no? Bueno, pasamos a los toboganes. Eh, en todo el proceso este que les acabo de comentar, o sea, yo soy del sur de la isla y cerca de casa hay un parque de atracciones acuático, bueno, en esa época, bueno, no sé cómo está ahora, pero es un parque de atracciones acuático abandonado. ¿Qué pasa? Que yo hacía tiempo que estaba buscando una forma de poder representar todos esos conceptos, pero de una forma más cálida y más cercana a mí. O sea, pasar del paisaje helado, que para mí era distante, que sí es verdad que me interesaba en ese momento, pero sí es verdad, cuando ya había abarcado todas esas piezas, decidí plantearme, acercarme a mi contexto más directo. Mi contexto más directo es el sur, el turismo, sol, playa y bueno, y cerca de casa, como les digo, estaba este parque de atracciones abandonado acuático, que me parecía muy interesante porque hablaba como del deterioro turístico o del impacto turístico sobre nuestra isla o sobre nuestro archipiélago, ¿no? Eh, lo que empecé, o sea, para mí todo esto sigue hablando de lo mismo. Los toboganes se convierten en las estructuras perfectas para hablar sobre el deslizamiento, como lo estaba comentando antes. Es como un poco redundante, casi hablo en alemán. Quizás, pero yo estaba como muy obsesionado por esos conceptos, porque me parecían muy interesantes los textos de Gilles Lipovetsky, de Foucault, y sí es verdad que para mí en este momento me parecían una excusa perfecta para hablar de una forma más cercana a mí de lo que para mí eran los conceptos de la identidad, de la sociedad inestable y más que nada también del turismo, porque a partir de aquí es cuando yo me empiezo a interesar más, eh,
más intensamente por el turismo y por la relación que tiene un canario con el lugar en el que vive, porque yo vivo en el sur y en cierto modo el sur de la isla carece de identidad histórica, por así decirlo, y es como una especie de parque temático eh, gigante, ¿no? O sea, el, el sur es como un parque, para mí es un parque temático, ¿no? Entonces, para hablar de todos estos conceptos que a la vez hablaban del turismo de masas y de su impacto sobre nosotros, pues hablaba de los conceptos anteriores que me interesaban de la identidad y de la sociedad en la que vivimos. Y más que nunca me interesaba, o sea, seguir hablando de la pintura como ejercicio continuo de deslizamiento, de disfrutar del deslizar del líquido, de la materia pictórica, y que no se convirtiera en una pintura tosca ni una pintura fría. O sea, la frialdad, en la Escuela de la Laguna, la Escuela de la Laguna es un grupo de artistas que salieron hace 2 generaciones antes que la mía y les interesaba hablar de una forma pictórica y fotográfica de la pintura hablando de una perspectiva fría. Yo en este momento pues quería evitarlo, aunque tuviera un aspecto parecido a la de ellos, pero quería acercarme un poco más a lo cálido y, eh, y por eso son pinturas así de sueltas, o sea, no... O sea, son pinturas en la que el pincel se desliza. El pincel se desliza al igual que para mí el sujeto se desliza por el tobogán y a la vez como el tobogán funciona de estructura para facilitar ese deslizamiento. Eh, Seguimos por aquí con los toboganes. ¿Qué más decir? Se me está olvidando algo, a lo mejor. Bueno, claro. O sea, todas estas obras se pusieron en una exposición que se llamaba Toboganes sin ánimo y que fue en el Ateneo de la Laguna. Y el texto que me escribió un compañero hablaba sobre la identidad del canario, o sea, de la cercanía que tenemos nosotros sobre este tipo de atracciones turísticas y cómo nos parece, cómo los hemos asimilado como normales y como estructuras contemporáneas. Bueno, tras la exposición de Toboganes sin ánimo, yo seguía viviendo en Tenerife y surgió un punto de fractura en mi familia que me obligó a volver a Gran Canaria, ¿no? Me obligó a volver a Gran Canaria permanentemente, pero yo tenía que seguir acabando la carrera en Tenerife y la forma de yo poder seguir haciendo obra mientras tenía que trabajar y sobre las piezas de la facultad, las asignaturas y tal, pues me dediqué a dibujar en el trayecto de Tenerife de Las Palmas a Tenerife y de Tenerife a Las Palmas. Y o sea, cambié radicalmente de, fac- mm, de registro, perdón, y pasé es cuando empiezo a tener contacto con la técnica seca, o sea, con el lápiz, con el carboncillo, grafito, y empecé a hacer como una obra más íntima, una obra más, aparte de ser íntima, me facilitaba poder trabajar en esos trayectos eh, insustanciales que son que estamos en el mar, no a la deriva, pero sí entre una isla y otra, que es como el tiempo es oro. Entonces, mi idea fue empezar a dibujar y dejar la pintura por el momento, hasta ahora. En estas piezas seguía trabajando sobre el tema de todos esos temas que a mí me abordan, que nunca los dejo de lado, pero sí es verdad que aquí como que el dibujo lo uso o sea, para mí el papel es dibujar en el papel de esa forma era agredir el papel.
y era una manera de cambiar de conceptos y de empezar a hablar sobre sobre la fricción, más que el deslizamiento, que parece una palabra amable en relación con esos conceptos el individuo inestable que está deambulando por la ciudad y etcétera, pues preferí ser más radical y, bueno, radical entre comillas, y empezar a agredir los papeles. O sea, en realidad dibujar es agredir un papel porque lo estás raspándolo, estás rasgándolo. Dibujar al fin y al cabo es maltratar un papel. Mejor o peor, pero es maltratarlo. Entonces, para mí en ese momento me pareció interesante cambiar de registro, ya que estaba como una época un poco que se me escapaba de las manos el poder trabajar en un sitio estable que me pudiera permitir dibujar o pintar con técnicas que me pudiera permitir. O sea, lo que quiero decir es que en el barco tú no puedes pintar un óleo, ¿no? Entonces lo que me empecé a hacer es dibujar. Para ello uso imágenes sacadas de internet, que para mí me parece muy interesante intentar hacer obras súper clásicas con técnicas eh, primitivas, porque son técnicas, o sea, un lápiz y un papel es lo más primitivo que puedes usar para hacer una obra. Entonces lo que empecé a usar son imágenes de internet robadas directamente, que me hicieran alusión a todo nuestro imaginario, o sea, todo nuestro imaginario cercano, todo nuestro contexto. Una palmera. eh, Esto es una foto de un turista ahogado. Es un poco, quizás potente, pero no se aprecia en realidad. Empecé a hablar del mar, del agua, del líquido. Aquí entraba como los conceptos de Sigmund Bauman, de la sociedad líquida, eh, siempre hablando de esos temas que ya les he repetido 20 veces, sobre la identidad, el mundo inestable, el líquido como algo, mm, como diría, como algo indomable, ¿no? Aquí sí es cierto que me centro más en las imágenes directamente turísticas. El protagonista es el turista como modelo social de lo que, o sea, modelo social de lo que nos rodea a nosotros como canarios, como residentes en una isla que es un destino turístico pionero y, o sea, para mí la imagen del turista como individuo me parece súper interesante porque para nosotros es muy normal hablar del turista, hablar de caracterizar a un turista, pero en cierto modo no es tan normal, es lo que quiero decir. Acercarnos a la relación del ciudadano turista, nosotros lo tenemos muy asumido y eso me parece interesante porque eh, es como es un modelo contemporáneo de identidad. Mientras estaba haciendo esto para recuperar la pintura de alguna forma, pues me ofrecieron hacer un proyecto en un festival que se llama Keroxen en Tenerife, de un compañero que se llama Néstor. Y lo que hicimos fue, yo en ese momento estaba en Gran Canaria y tenía una compañera que se llama Moniva Lemes trabajando desde Berlín, ¿no? Y lo que intentamos hacer en esta serie de imágenes fue intercambiarnos imágenes robadas de internet y procesarlas cada uno por su lado y compartirnoslas y seguir procesándolas. Estos son pinturas, papel fotocopiado sobre óleo, óleo sobre papel, disculpa. Y, y me parecía interesante ese intercambio de ideas, la distancia, el viaje, todo ese cúmulo de conceptos que se acumulaban, nunca mejor dicho, en las piezas al ser procesadas por dos personas distintas
en lugares distintos del mundo y o sea, este es el resultado de todo eso. O sea, esta es la balsa de la Medusa, es un cuadro, es un clásico, ¿no? Y al igual que aquí me parece, al igual que en estas imágenes, perdona, al igual que en estas imágenes, hay un grupo de turistas disfrutando de unos patinetes en la playa. Me parece una paralela a la pieza de la balsa de la Medusa. Es una especie de naufragio contemporáneo, ¿no? Eh, ¿Por qué naufragio? Porque el naufragio para mí es una especie de incidente conceptual en cuanto a los valores modernos de identidad o vuelvo a repetir, el turista como ese modelo, ese representante de todo ese amalgama de naufragios, parques temáticos, el turista viene, come, sale y se va. La experiencia turística como concentrado conceptual era lo que estaba en lo que yo me centraba. Por otro lado, Moneva trabajaba otras cosas que íbamos compartiendo y analizando juntos. Aquí vemos como el paralelismo de las dos imágenes, como un grupo de turistas pues se le está hundiendo el patinete. Esa era la imagen real de este vídeo, porque son capturas de vídeos de YouTube, y me parecía a la par que interesante, me parecía gracioso el poder comparar imágenes modernas, contemporáneas, con obras clásicas como la Balsa de la Medusa, ¿no? Estos son todo imágenes de de esa intervención, porque más que una exposición era una especie de cabaña de madera en la que dentro de la cabaña se hacía una mini exposición. Era como una guardilla. Eh, bueno, aquí es cuando empiezo yo a interesarme también por las imágenes catastróficas. Bueno, catastróficas por decirlo de alguna forma, me refiero a como a capturas de incidentes, de, o sea, de catástrofes naturales, catástrofes no naturales, y aquí es cuando empiezo a centrarme en ellas y empiezo a dibujar carboncillo. Eh, el carboncillo lo que me aporta a mí es seguir trabajando ese concepto de la fricción sobre el papel, pero me aporta también esa oscuridad que yo quería darle a las piezas. Me interesaba que las piezas fueran no oscuras estéticamente, porque el carboncillo ya de por sí es oscuro, sino oscuras en cuanto al resultado estético final. Seguía buscando imágenes de YouTube, de vídeos de fails, de, de turistas, de turistas que en sus vacaciones pues tenían incidentes, igual que el balconing, etcétera, etcétera. Pues me interesaba, me parecía una forma cínica de reírme de todo ese contexto y de toda esa industria, ¿no? Aquí vemos una turista, bueno, no hace falta que la explique, ¿no? Bueno, estos son imágenes, bueno, todas estas imágenes que ahora van a empezar a ver son parte de una exposición que se llamaba Souvenirs. La exposición Souvenirs estuvo en la sala San Antonio Abad, no, perdón, Santo Domingo de la Laguna, y estuvo en el sur en la Casa Condal. La exposición se llamaba Souvenirs porque para mí todas estas imágenes que yo estaba procesando, partiendo de la base de que seguía hablando de todos esos conceptos y del turista como principal protagonista, aparte de empezar a trabajar imágenes de incidentes, eh, para mí los souvenirs, como estaba diciendo,
los souvenirs son recuerdos de una visita, eh, son el resultado, el concentrado conceptual de lo que es una visita o de una experiencia turística. Todos tenemos una Torre Eiffel en casa, da igual quién te la haya regalado, pero esa Torre Eiffel la compraron en Francia, pues estuvieron ahí, o te trajeron un llavero que dice London o un oso de Berlín, etcétera. El souvenir para mí es el concentrado conceptual y por eso titulé la exposición así, para hablar de esos restos, porque la exposición se llamaba Souvenirs, restos del naufragio. Eh, bueno, tengo que decir que esto ya lo expliqué en el camp, pero mi madre es limpiadora de hoteles, es camarera de pisos, y cada vez que unos turistas se van del hotel, pues suelen dejar restos, ¿no? Suelen dejar colchonetas, suelen dejar toallas, suelen dejar libros, cremas usadas que no quieren usar, no pueden usar en sus países de origen porque no hay sol directamente. Eh, y todo, o sea, todo ese, como empecé en los toboganes a hablar de todo mi contexto cercano, pues decidí, voy a bajar a mi sótano y voy a empezar a rescatar cosas de mi sótano que está lleno de restos de turistas, no restos de turistas humanos, sino restos de turistas, eh, o sea, no, mi madre no tiene cuerpos de turistas en el sótano, sino que tiene colchonetas, toallas, etcétera, etcétera. Lo que pasa, o sea, bajé a mi sótano y empecé a trabajar sobre los souvenirs, que es esta exposición. Bueno, aquí quería llegar. En toda esa amalgama de restos de turistas que mi madre tenía en el sótano, pues había una colección de toallas, aparte de toallas que yo empecé a coleccionar. Pero al igual que los toboganes para mí eran el contenido, el concentrado conceptual para hablar del deslizamiento, de la pintura como ejercicio de deslizamiento y de todo lo que ello conlleva, para mí las toallas como metáfora me parecían perfectas para defender la teoría de que la toalla es nuestro paisaje, ¿no? ¿Por qué nuestro paisaje? Porque para mí hablar del paisaje no es hablar de montañas ni palmeras, sino hablar de nuestro, eh, nuestro tejido social, ¿no? Para mí una toalla, en ese caso, era una especie de territorio acotado en el que, como todos sabemos, tú la toalla la tiendes sobre la arena, te sientas y ese es tu territorio en ese momento en la playa. ¿Qué pasa? Que esto se convierte como una especie de mapa plegado de lo que son todos esos conceptos de nuestro paisaje, del contexto, de la identidad del destino turístico y de si esa identidad se corresponde con ese fondo, en este caso la toalla, que se le proporciona al turista. Aquí hay un caso, esta imagen me encanta porque es un tigre, ¿no? Y, y al turista, el turista compra este souvenir, ¿no? No lo estoy diciendo de modo crítico, sino es real, ¿no? El turista compra este souvenir, dice Islas Canarias, pero a su vez hay un tigre en la toalla, es un tigre que representa a la isla a las Islas Canarias, y en cierto modo el único tigre que hay, si no me equivoco, a no ser que haya otro, es el de Loro Parque, que está en Tenerife, pero no es un tigre, no, o sea, no tenemos un tigre en Tejeda, ¿entiendes? Entonces, lo que pasa, lo que para mí me parece interesante es como la imagen, como el fondo, el telón de fondo que se usa para vender un destino turístico eh, o como gancho, ¿no? O, ¿cómo decirlo? O sea, me parece interesante la relación que hay entre la imagen y el destino. O sea, el consumidor de la imagen y el lugar en el que se consume la imagen.
para mí es un caso perfecto porque también en esta forma en estas piezas se hablaba de, me parecía divertido jugar con los pliegues, hablar de lo que de lo que el pliegue no deja ver, de esos mapas arrugados que conforman la orografía de nuestra cultura, ¿no? Esta es otra pieza que estaba en la exposición. También era un souvenir abandonado. Y aquí es cuando empiezo a divertirme en el sentido divertimento, me refiero a jugar con la historia del arte, ¿no? No sé si conocen el artista Damien Hirst, es un artista contemporáneo que tiene una pieza muy famosa que es como una especie de tiburón en una urna de cristal. A mí me pareció una forma low cost, ¿no? De hacer referencia a Damien Hirst, que para mí seguía siendo una forma de divertimento, no le daba importancia, no. Esta pieza no está basada en Damien Hirst, pero sí es verdad que me parecía divertido añadir a la obra, aparte de todos los conceptos que les he comentado, añadir a la obra una especie de autorreferencia en las piezas. Autorreferencias me refiero a citar a artistas que son referentes para mí mismo, citarlos en piezas y jugar con ellos. Esto es como una especie de guiño a Damien Hirst. O sea, el flotador. El flotador o la colchoneta hinchable, al igual que estábamos hablando de de todas esas paisajes inestables, la sociedad líquida, eh, el turista como un sujeto, el tobogán como estructura para que ese turista se deslice en esa sociedad vertiginosa y líquida. Pues la colchoneta es una forma de representar la balsa, ¿no? La balsa, esa balsa de la medusa, ese, ese medio de transporte, ¿no? Por no decir, ¿por qué no decirlo? Ese, como un cayuco, ¿no? Es como una balsa salvavidas. A simple vista parece muy frío, la imagen es muy frontal, pero lo que yo quería decir con todas estas piezas inflables, medias infladas, estropeadas, eh, en este caso, en el caso de la colchoneta, es hablar sobre la estructura, no la estructura, sino el medio de transporte. O sea, no el medio de transporte como o sea, me refiero al medio de transporte, me refiero a la herramienta que tenemos a nuestro alcance para poder sobrevivir en esa sociedad líquida, ¿no? Es una forma, eh, o sea, una forma de hacer referencia a esos conceptos, con esos restos del naufragio, o sea, esos restos de turistas que seguían estando en el sótano de mi casa, ¿no? Aquí seguimos con las toallas. Al igual que antes era como un guiño a Damien Hirst, pero lo que pasó cuando empecé a plegar todas las toallas y hacer sesiones de fotos para buscar imágenes interesantes, me empecé a dar cuenta que podríamos hacer referencias al cubismo con, o sea, Picasso, Juan Gris, etcétera. O sea, me parecía divertido, como les dije antes, seguir hablando de lo que le está, de todo el contenido conceptual de mi trabajo. Me parecía divertido seguir jugando con las referencias históricas al arte moderno, ¿no? Bueno, y aquí es cuando les tengo que hablar de lo que son las fugas. En mi proceso de trabajo, lo que yo suelo hacer es, a la par que estaba haciendo haciendo las piezas para la exposición de souvenirs eh, en la laguna, eh, aparecieron estas imágenes, ¿no? Estas imágenes son
por quitarle un poco de importancia, son como es como una especie de sumidero de una presa americana. No, no me pregunten cuál, pero es una especie de desagüe. Eh, Me parecía interesante, aquí es cuando nace el tema del agujero negro, me parecía interesante cómo una imagen tan inquietante podría contener todos esos conceptos que llevaba todo el tiempo atrás haciendo de una manera más literal. Y quería quizás buscar la forma de huir de la literalidad en cuanto a, a la forma de fabricación de la obra y centrarme en imágenes eh, más inciertas, ¿no? Más difusas, más abstractas, que pudieran hablar de lo mismo que estaba hablando antes. O sea, los conceptos nunca han cambiado de forma, pero no de contenido. Entonces, para mí, una forma para mí de evolucionar es intentar huir de la literalidad que estaba usando en todo el trabajo anterior y, y centrarme en buscar imágenes inciertas, imágenes que produjeran una cierta inquietud, por así decirlo. Lo que les comentaba de las fugas son que durante el proceso de toda la fabricación de la obra de souvenirs, yo antes de hacer una sesión me suelo centrar en el portátil y ponerme a buscar imágenes como loco en Google, en todas las plataformas en todas las plataformas de imágenes y buscar bajo palabras, frases, títulos de canciones, buscar imágenes. Eh, Aparecieron estas imágenes. ¿Qué pasa? Que cuando yo encuentro imágenes que me crean una cierta inquietud, pues tengo que procesarlas, como les dije al principio, de, de procesar todas esas imágenes que te vienen a la cabeza para poder seguir avanzando. Para avanzar en el proceso, para mí es necesario consumirlas en la velocidad que crea yo conveniente, pero consumirlas aunque a la par esté haciendo otro trabajo. Eh, bueno, ahora venía la exposición del CAM. Bueno, este es el inicio, ¿no? Cuando yo estaba trabajando sobre los souvenirs, es el inicio de lo que el director del camp, en este caso, pudo ver de mí. O sea, yo en este momento estaba en Las Palmas viviendo después de esa fractura que les comentaba y, y me aceptaron en un estudio de artistas locales de una generación mucho más, 2 generaciones mayor que la mía. Artistas súper interesantes como Paco Guillén, Laura González, Gregorio Viera, estaban todos ahí en un estudio que se llamaba La Polonia, en, no sé cómo se llama el barrio de ahí, está por Triana, o sea, por la zona de San Telmo, por ahí. ¿Qué pasa? Que en las visitas que hizo un día el director del CAN, vio las piezas y les pareció interesante. Y aquí es cuando surge el contacto con la institución del CAN y cómo el director se interesa por seguir viendo mi trabajo y cómo evoluciona. Y bueno, y aquí no es tan radical, pero voy a pasar a la exposición del CAN, ¿no? O sea, todo esto, hasta llegar aquí, eh, ha pasado todo lo anterior, como le he comentado, ¿no? Eh, o sea, en la exposición de Black Hole, la que está ahora en San Antonio Abad, o sea, se ha convertido la obsesión mía por consumir las imágenes de esta forma, con esta técnica y de esta forma tan rápida. Lo que ha hecho con la exposición del CAM es que se haya convertido en una especie eh, no de exposición con piezas individuales, sino como una especie de gran instalación. O sea, para mí la exposición en sí es un bloque eh, y por eso no tienen título las piezas, ni tienen información de obra, ni nada.
Bueno, estas piezas, lo que les seguía comentando, seguir trabajando sobre los conceptos de la liquidez, en el papel que cuelga, haciéndole el guiño ese que yo a veces me cuesta separarme de las cosas. Y el tema de colgar el papel me parece interesante por hacer una referencia a la toalla, al artículo, seguir haciendo referencia al souvenir, pero de una forma mucho menos directa, obviamente, y, y más resolutiva, porque las piezas tienen como una carga conceptual más potente. También es aquí, en la exposición del Black Hole, cuando sí empiezo a interesarme por ese icono del agujero negro, como les enseñé antes, el desagüe de esa presa, pero en mi búsqueda por internet, como les comentaba antes, uno de mis días de búsqueda de imágenes, me pareció que la mejor forma de seguir fabricando agujeros negros era crearlos yo mismo a partir de fragmentos de, de agua, de cataratas, de ríos y de fuentes, de lo que fuera. Eh, Como en este caso, por ejemplo. O sea, para mí la exposición del CAM, ustedes, o sea, la imagen que vemos del David de Miguel Ángel enmarcado en esas inquietantes masas de agua que se precipitan, ¿no? Eh, es una forma de seguir haciendo referencia a todas esas bromas, por llamarlas de alguna forma, bromas o guiños al arte, a la historia del arte, pero al igual que yo me interesaba hablar de la experiencia turística, pues no sé si ustedes han visto alguna vez imágenes de los turistas que visitan las cataratas del Niágara, por ejemplo. O sea, a mí me interesaba en esta pieza que el espectador pudiera pudiera convertirse por momentos en un turista que visitara las cataratas del Niágara. No para representar las cataratas del Niágara como sí, sino para crear la ficción eh, de una atracción turística, ¿no? Sin olvidarme, obviamente, de los flotadores, de las colchonetas, de todos esos medios de souvenirs que para mí son imprescindibles para poder abordar todo ese paisaje y toda eh, ese fondo, ¿no? Ese telón de fondo que nos persigue, ¿no? Aquí seguimos viendo las imágenes. O sea, esto, no sé si ustedes han visitado la exposición, pero supongo que sí. O sea, para mí el principal fundamento de toda esta exposición del Khan, aparte de centrarme en los conceptos que les comentaba y aparte de centrarme en la imagen del agujero negro, era crear una especie de atracción turística. eh, o sea, no solo eso, pero sí crear virtualmente lo que podría ser una atracción turística eh, moderna, como son visitar las cataratas de Iguazú, por ejemplo. Eh, Quizás si lo comento es un poco literal, pero eh, si nos vamos a las... Perdone, voy a ir un poco rápido al final. Últimamente he visto muchas imágenes en las redes sociales, que me alegra mucho, la verdad, de visitantes que se sacan fotos delante de esta pared. Esto es la intervención del CAN es pintura negra para los márgenes y trabajado con carboncillo. Y me parece interesante porque, eh, o sea, la obra ha provocado que el espectador de las piezas se convierta en turista, se convierta en, en el enfermo del selfie, eh, mm, ¿cómo decirlo? Para no ser un poco grosero, ¿no? Pero en el selfie agresivo, en el consumir la imagen
de forma rápida, veloz. Por eso las piezas y todas las instalaciones que hay en la sala del camp son piezas realizadas en tiempos cortos de sesiones. Son, igual que decía antes, para mí, para el procesar la imagen como de la forma más rápido posible, igual que las conseguimos consumir hoy en día, porque nosotros consumimos continuamente una cantidad de imágenes desmesurada y pasamos páginas en segundos, ¿no? Y seguimos consumiendo imágenes. Obviamente, dibujar y pintar y ser artista plástico implica en que queramos detenernos en las imágenes más tiempo de lo que nos detendríamos normalmente, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que me parece súper anecdótico que la gente se saque ahí fotos delante de esta pared y me resulta, vamos, me parece, bueno, un logro porque he convertido el agujero negro en una catarata de Iguazú y me parece interesante, vamos. O sea que esta es la fotógrafa que es Teresa Rosena, que es la que ha hecho las fotos de la sala, que es una gran fotógrafa, me encanta. Bueno, ya esto es el final, ¿no? Pero no olvidarme nada. Bueno, sí. Bueno, como les decía, ¿no? La exposición de agujero negro que está ahora en el San Antonio Abad es como el continuar natural de todo ese proceso que sin quererlo empiezas en la facultad y a veces despreciamos o desechamos o no le damos importancia, pero sí es cierto que para llegar a poder hacer cosas interesantes hay que estar temporadas perdido, hay que estar temporadas frustrado, agobiado. O sea, no es que ser artista sea un drama, ¿no? Pero eh, hay que aprender a sufrir para poder avanzar y, como les decía, el consumir imágenes y etcétera. No sé qué más decirle, necesito escuchar algo porque me siento solo. No te preocupes, seguimos aquí. Eh, gracias. No lo oigo, pero le veo aplaudir. Aquí se oyen los aplausos mucho, ¿eh? No sé allí. Pero bueno, Bueno, le he escrito el PDF. Espérate, sí, por favor. ya. Bueno, Nada, Raúl, a mí, bueno, a todos nos ha encantado bueno, la conferencia que nos has dado, la charla que nos has dado, todo lo que nos has explicado, además interesantísimo, ¿no? La cuestión de cómo es todo, no solo el proceso, sino cómo lo has vivido directamente, ¿no? Y lo didáctico que ha sido con respecto a todos los que estamos aquí, tanto alumnos como profesores. La verdad que te lo agradezco muchísimo. Vamos a ver, espero que alguien te quiera hacer preguntas. A ver. Alguien, por favor, que este momento tan complicado siempre de que... yo lo entiendo. Si no quieren preguntar, yo tampoco preguntaba de la facultad. No, ni yo tampoco, no te creas. Yo siempre fui un alumno que no preguntaba, pero bueno, ahora me toca estar aquí, o sea que... Ah, pues, por favor, espero a ver si me mira. Tienes que venir aquí. Suba al estrado, por favor. Sí, esto es interacción pura y dura. Hola Raúl. Escribiendo la pregunta que quería. A mí A ver, me. es que no, si no, el micrófono. Ahí. Estaba escribiendo la pregunta que quería hacerte. Quería saber si tú crees que ese No dato te de. oigo, lo siento. Es que no te oigo. Es que sí. Que la pregunta que quería hacerte Sí, la estoy dime. escribiendo y la tengo a media. Entonces la siguiente. ¿Tú crees que ese dato de volver nuestra isla, tu isla de caso clínico por familia, pudo ser el momento, por así decirlo, álgido de tu. ¿La has oído la pregunta de todas formas? Porque tenemos un Eh, acople. a ti te oigo. Si el momento de volver a la isla que tuviste
un momento absolutamente importante, ¿no? A la hora de hacer tu obra. Sí, es un momento importante porque, como digo, yo le llamo fractura por no decir que a mi padre le dio un ictus, ¿no? Pero lo que produjo ese momento fue que yo necesitaba estar en la isla y volver a casa y ayudar en el momento en que me necesitaba la familia y sin ningún drama, ¿eh? Lo que me refiero es que en ese momento me sentí obligado a cambiar de registro por una forma de supervivencia, de sobrevivir a la situación en cuanto a no dejar de lado mi forma de actuar, de ser, ¿no? De seguir produciendo obras, pero adaptándome a las circunstancias que yo creo que todo el mundo lo hace. Pero sí es importante porque es un momento en el que yo me distancio de la pintura, que estaba en una época que estaba súper obsesionado con la pintura y creo que había despreciado el dibujo porque siempre se le suele despreciar al dibujo. El dibujo es como una especie de arte menor, es como el dibujo no tiene tanta eh, no presencia en el mercado. Bueno, sí, también. O sea, el dibujo está como desmerecido, ¿no? Por eso yo me acerqué al dibujo de forma accidental, pero estoy funcionando así ahora. Y me siento cómodo en esa forma de trabajar. Muy bien. Muy bien. Por favor, Por favor, ¿alguna otra intervención? Manolo. Me siento como un cura que va a dar una hostia, ¿me entiendes? Hola, Raúl. ¿Me oyes? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece que algunos artistas manipulen tu obra para expresar significados diferentes como tú manipulas o manipulaste la anatomía de tu compañero? Gracias. Gracias. Pues me parece, a mí no, me parece conveniente porque todos los artistas creo que trabajamos desde la copia o la sustracción de imágenes, como les digo yo, para, para eh, crear mi álbum de fotos, por así llamarlo. He capturado imágenes de vídeos privados de internet y he usado imágenes de arte clásico y me parece conveniente porque creo o sea, que igual que yo hacía, como les comentaba, en la facultad, de apropiarme de imágenes que no me pertenecían, me parece una buena forma de empezar, de partir a otras obras. O sea, eso en la facultad nos pasaba eso. En la facultad siempre los profesores te aconsejaban que tuvieras referentes. Y referentes me refiero a coger a un artista y destriparlo y creerte que tú eres ese artista, copiarlo y cuando una vez lo copias te das cuenta de que puedes seguir avanzando, obviamente, y al consumir la imagen y al consumir y al digerirla, puedes seguir trabajando en lo que tú vayas evolucionando. O sea, no me parece nada, o sea, me parece conveniente, vamos, me parece ideal que se trabaje sobre la obra. Para mí es un placer, vamos. ¿Alguna pregunta de todos aquellos que han estado trabajando en los distintos grupos ya con la obra de Raúl? Algo que diga, bueno, esta pregunta que hemos hecho entre nosotros y demás, que tenemos alguna duda, ¿no? Bueno, no se lanza. No se lanza. A ver, porque esto se acopla, claro, lo tengo aquí mal colocado. La cuestión de utilizar las técnicas manuales de representación, para ti es una manera y por ejemplo, no usar el Dime, repítelo. Vale. El usar las técnicas manuales te da más tiempo para reflexionar y por eso, para pensar, cuando lo estás realizando. ¿Eso quiere decir que en el futuro no vayas a usar técnicas digitales o no te lo planteas? Pero es una cuestión de tiempo de reflexión cuando trabajas. O sea, para mí, principalmente,
O sea, para mí dibujar y pintar, o principalmente dibujar, que es lo que yo siempre he hecho desde pequeño, pues me parece una forma, de pequeño obviamente para mí era un divertimento, pero hoy en día me parece una forma de tenernos en las imágenes, ¿no? Cuando nosotros vemos la tele, consumimos imágenes en internet, vemos fotos en Instagram, las pasamos, les damos al like en el Facebook, eh, pasamos a consumir las imágenes de una forma como depredadores, que es que somos depredadores de imágenes, estamos rodeados de imágenes todo el día y una forma de detenernos en las imágenes y, por así decirlo, contemplarlas y analizarlas es procesándolas como en dibujo, pintura, ya sea medio digital, vídeo o lo que fuese. En mi caso yo trabajo dibujo y pintura porque me siento cómodo en esas técnicas. Sí hemos hecho en la facultad guiños, hemos hecho nuestros pinitos con el vídeo y el sonido y tal, pero sí es verdad que, que trabajar desde el punto de vista de la técnica clásica me siento cómodo y, o sea, me siento, es mi medio natural, vamos. Hola. Oh, man. Pero no, Raúl, sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Oye, Ah, no. pues nada, ya solo Yo, queda despedirnos. ¿Eh? Despedirnos ya, darte las gracias por todo. Sí, porque supongo que habrá gente que tiene que coger guaguas, etcétera, y yo, si Sí, me toca una conferencia de última hora, me cagaba en pero todo. mira, hay un aforo todavía respetable, ¿eh? ¿Sabes? Que vamos, pero tú Sí. sabes que... O sea, yo antes de nada quería agradecerles a todos, de verdad, su asistencia a la conferencia y el tiempo que esto conlleva. Y gracias por usar mi obra como el principio de algo nuevo. Y, hombre, gracias al CAN y al equipo de Territorio Ocupado por contar conmigo para hacer esto. Y nada, ha sido un placer, de verdad, y para nada ha sido una molestia. Y gracias. Y gracias. Gracias a ti. Bueno, vayan a coger la guagua. Bueno, hasta luego. Bueno, gracias. Espero recibir el vídeo de la conferencia, a ver, que no sé si la... Espero no haberles aburrido. Vamos. Chao. Chao, hasta luego, chao.